El 19 de noviembre de 2002 se hundía a 250 kilómetros de la costa gallega el petrolero Prestige, con 75.000 toneladas de fuel a bordo. Tras un polémico remolque a lo largo de las costas, el barco se rompía en dos y se hundía. Esto producía la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. Van pasando las semanas, y ante la aparente falta de reacción de las administraciones, se desata una gran tormenta política en el país. Los distintos gobiernos local, autonómico y central entran en conflictos entre sí, y el petróleo se recoge de las playas mal y poco. Esto lleva también a un debate público sin precedentes. Espontáneamente surge un movimiento civil, y miles de ciudadanos deciden ir a Galicia por su cuenta, a recoger el fuel de las playas, tarea en la que parece que el Estado está fracasando. La figura del voluntario ha nacido en España. Es una gozada, ¿eh? El voluntario es un bicho raro, perdonadme la expresión, pero es un bicho raro. ¿Por qué? Porque, primero, como nadie cree en nosotros, creemos solo nosotros mismos en nosotros, pues somos bichos raros. Y dentro de un grupo tan grande de bichos raros se aprenden muchas cosas. Isabel Rodríguez Martín, Israel Diezma Gómez. El día de Navidad de 2002 partimos con un grupo de 200 voluntarios de la Universidad de Sevilla hacia Galicia. El objetivo de nuestro viaje es la lucha contra la contaminación producida por el vertido del petrolero Prestige, que se hundió frente a las costas gallegas a mediados del pasado noviembre. Vamos a pasar los próximos 6 días con el grupo de 52 personas que van al pueblo de Carnota, en mitad de la Costa de la Muerte, donde esperamos ver tanto la situación del desastre mes y medio después de los primeros vertidos, como el desarrollo de la actividad de nuestro grupo. También esperamos ver y comprender mediante nuestra experiencia todo aquello que rodea al voluntariado, fenómeno relativamente nuevo y hasta ahora desconocido en España, que ha surgido al margen de las instituciones oficiales y también de otras organizaciones como grandes ONGs. Parece que el tiempo no nos acompaña en nuestro viaje al norte, al pueblo de Carnota, una pequeña población de 5.500 habitantes. Nuestro grupo está formado por gente de todo tipo. Hay una mayoría de estudiantes universitarios de distintas facultades, pero hay también algún profesor y otra gente que no tiene nada que ver con la universidad. Situada en una de las zonas donde el desastre medioambiental ha sido mayor, las playas de Carnota han ido recibiendo oleada tras oleada de fuel. Tras 14 horas de viaje, llegamos al pabellón de deportes donde vamos a dormir estos días. Está lleno de colchones por el suelo. Hay sitio como para unas 300 personas, y ahora mismo a media tarde hace ya bastante frío. Tenemos 12 duchas para todos, pero agua caliente solo hay para los primeros 20 de cada día. Somos los primeros que llegamos hoy, así que podemos escoger sitios sin problemas. Fuera, la lluvia no cesa y se está volviendo cada vez más fuerte. Se empezó a coordinar en la escuela de ingenieros, éramos 3. El primer día pusimos carteles por las clases para hacer una reunión a los 3 días y a los 3 días éramos 20. Abrimos una página web, todo el tema de voluntariado en principio pues ha sido, sobre todo en una primera fase, por internet, por correo electrónico que abrimos y teníamos como una mini oficina en la delegación de alumnos. Y allí íbamos informándonos de los distintos subgrupos de voluntarios que se iban formando en otras facultades, que nos han ido remitiendo sus listas y así hemos formado una lista de voluntarios con unos 600 voluntarios aproximadamente, 600 algo. Primera, la casa apaga las luces a las 12 de la noche. Vuelve a encenderlas en cuanto levante la mañana para ir a trabajar.
Y la verdad, morirme de... Las reglas de la casa nos las explica José, voluntario madrileño que lleva 12 días a cargo del pabellón. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a la playa, pero curiosamente ya participamos en la primera cadena, que no será la última. Se trata de descargar de un camión cajas con material para los voluntarios, botas de agua, mascarillas, chubasqueros, gafas protectoras y dejarlas ordenadas en el pabellón. ¿Quién nos está subvencionando el material a vosotros? De aquí. No lo sé. O sea, Es si que el no tengo ni idea. ayuntamiento, la No lo sé. Yo Junta. sé que el informe lo paso a la Consellería y Consellería llama a la empresa y la empresa que lo Os trae hace cosas. lo trae todo. O sea, que después... Parece que el material lo compran los ayuntamientos y otras instituciones o a veces lo donan directamente las empresas y va llegando a los pueblos sin orden ni concierto. De vez en cuando aparece un camión cargado con botas de agua o con otros materiales. Realmente tengo la impresión de que la mayoría de la gente que está aquí no es del todo consciente de lo que vamos a hacer mañana. Aquí yo creo que se unen muchos factores, la ilusión, la gana de la gente de ayudar, la gana de tener nuevas experiencias, el aportar su tiempo, su energía, pero creo que no hay suficiente información. Y sobre todo informarte, porque allí en Sevilla ves las cosas desde un punto de vista, si no ves la realidad no sabes muchas veces lo que ocurre o ves imágenes, pero unas compañeras que tengo aquí en Vigo me decían que era más cruda la realidad de verla que de no verla, ¿no? ¿María Suero? Sí. ¿Lo había organizado ya o no? Darme un cigarro. Como coordinadores del grupo de voluntarios de Carnota vienen Mar y Ray, estudiantes de farmacia. Entre todos nos organizamos en grupos de unas 10 personas y sin saber muy bien qué es lo que pasará al día siguiente, diseñamos nuestras tácticas para mañana, nuestro primer día de playa. Se habla mucho de qué es lo que habrá, lo que no habrá, y se nota la impaciencia de muchos por empezar a hacer lo que de verdad hemos venido a hacer. Pero un día viendo las noticias, pues vi el tema cómo estaba aquí de mal y no sé, me sentí un poco en parte de que esto también me pertenecía a mí y tenía que hacer algo por aliviar este tema o por echar una mano, hacer algo, no sentirme un poco indiferente. Y también me gustaba decir, hostia, a mis nietos, hostia, pues yo estuve allí y hice lo que pude. No sé, un poco en plan, a nivel personal, egoísta, para sentirme un poco bien. Antes de ir a cenar, José nos explica a todos cómo vamos a tener que vestirnos mañana. También nos cuenta, uno por uno, cómo usar los distintos elementos del equipo. No existe una información oficial sobre el grado de toxicidad del chapapote y cómo hay que protegerse. Pues mira, la intendencia aquí es muy sencilla, es preparar equipos, saber qué equipos hay, entregar los equipos y explicar los equipos cómo funcionan a los voluntarios, o sea, saber cuántas chaquetas de agua tienes, cuántos pantalones, cuántas gafas, cuántas mascarillas, etcétera, etcétera, y tener todo el equipo preparado para que los voluntarios puedan ir a las playas. Una última parada antes de ir a dormir. En un restaurante de un pueblo cercano nos ofrecen una cena que disfrutamos. Ahora podemos comer y reponer fuerzas. Fuerzas que mañana nos van a hacer falta. La mañana llega para muchos demasiado pronto. Hoy es el día. Hoy vamos a la playa. El horario de trabajo está determinado por las mareas. Solo se puede estar en las playas cuando las mareas están medias o bajas. Nos van a llevar a desayunar al restaurante de anoche y luego al volver tenemos que prepararnos y por fin a la playa. José, que según nos contó está solo a cargo del pabellón, lo tiene ya todo listo y se encarga de ir repartiendo el material a todos. Seguimos. ¿Las botas las ponemos o...? Ahí están los compañeros para daroslas. Adelante. 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 Después vestirnos. Es la primera vez que lo hacemos y tardamos mucho. Encima de tu ropa va el chubasquero y los pantalones de agua. Después las botas, el traje azul o blanco de marciano, los guantes, las gafas protectoras. Parece que esto no tiene fin.